7 de la mañana, 30 minutos en todo el país a levantarse. Vamos, que es 24, sí, hoy celebramos, celebran quienes así lo hacen, pero bueno, para otros es una jornada laboral como la nuestra, así que compartimos con ustedes toda la información. Y uno de esos temas fundamentales tiene que ver con los cambios que han sido dispuestos en las últimas horas en función de lo que pasó en el Congreso. Bueno, a ver, ¿con quién arrancamos? Con el presupuesto. Sí, no, por supuesto. Ahí vamos. ¿Quién quiere arrancar? Saludemos a Vero. Hola, ¿cómo está? Un buen día. Te ves, ya te saludamos. Bueno, pero al aire. Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ay, qué suerte. Bueno, vamos con presupuesto, si quieren empezamos con el consenso fiscal. En realidad, bueno, un acuerdo que se va a terminar de cerrar el lunes cuando el presidente Alberto Fernández se reúna con todos los gobernadores, incluidos los gobernadores radicales. Hablamos de Rodolfo Suárez de Mendoza, Gerardo Morales de la provincia de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes, el resto de los gobernadores. Sabemos que esta semana el presidente además estuvo con 13 gobernadores justicialistas. El consenso fiscal lo que establece son lineamientos básicos precisamente sobre la política fiscal a nivel nacional. Ustedes saben que hay impuestos nacionales, impuestos provinciales, y en este contexto el objetivo del gobierno es repetir lo que ya se viene implementando desde 2019, que precisamente haya un tope en el caso de que las provincias quieran aumentar los impuestos. No es que va a haber un aumento de impuestos, sino que las provincias tienen la potestad, por ejemplo, de aumentar el impuesto a la herencia. Esto lo aclaró Silvina Batakis, la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque desde la oposición, y en particular Horacio Rodríguez Larreta, dijo que no iba a firmar el jefe de gobierno porteño porque no iba a aumentar impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Lo aclaró ayer, ¿no? Cuando daba algún tipo de detalles sobre lo que significa la pandemia, se lo consultaron y dijo la ciudad de Buenos Aires no, definitivamente fue taxativo. Bueno, dos cuestiones para aclarar. Por un lado, el consenso fiscal no establece obligatoriamente para las provincias un aumento de impuestos. Es un consenso general entre las 24 jurisdicciones para darle a las provincias la potestad, en el caso de que necesiten recursos, de aumentar algunos impuestos, pero con un tope. Hay un porcentaje que obviamente no pueden superar las provincias para que haya y se respete precisamente este consenso. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que hay que decir además es que en esto hay posiciones políticas, claramente. Horacio Rodríguez Larreta no quiere sentarse con el presidente Alberto Fernández y darle la foto, si se quiere, de este acuerdo con todas las jurisdicciones en materia fiscal. Y por otro lado, hay que aclarar que Horacio Rodríguez Larreta ya ha aumentado los impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Te voy a consultar. Entonces, esto quiere decir que no habrá aumento, por ejemplo, ni de patentes, ni de ABL, ningún impuesto propio de la ciudad de Buenos Aires en el 2022. Debería ser así, pero también es cierto, y aclarémoslo, que en el presupuesto 2021, el que se está terminando de ejecutar por estos días, hubo aumentos del ABL, hubo aumentos. Es más, se creó, ¿se acuerdan ustedes, el impuesto a los consumos con tarjeta de crédito, que generó tanta polémica? Bueno, la ciudad de Buenos Aires está aplicando este impuesto. Insisto con esto, al margen del consenso fiscal que está vinculado con los impuestos y más con los presupuestos provinciales y el presupuesto nacional, en esta decisión de Larreta de no participar, claramente hay posiciones políticas porque lo ponemos en el contexto de quien sí va a estar es Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, que ya ha mostrado diferencias. Su interna, ¿no? Bueno, no sé si vieron los carteles en la ciudad de Buenos Aires sobre el protagonismo que pretende el radicalismo. Bueno, Gerardo Morales se sienta, Larreta no. A ver, Argentina sigue con el mismo presupuesto del año pasado. Así es, pero sí. En un país altamente inflacionario, estamos mínimo un 45, un 50% abajo de lo que era el año pasado por la inflación que hay en la República Argentina. ¿Cómo va a ser sin presupuesto ayornado a un 2022, después de un 2021 inflacionario, para poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Porque, en definitiva, el país tiene que seguir funcionando con o sin presupuesto. Sí, así es. Es un tema, la verdad, para el Ministerio de Economía, hay una secretaría específica que trabajó el presupuesto durante mucho tiempo y que aparte en el gobierno cada día van diciendo, pero esto no va a salir porque ahora no hay presupuesto. Cada día se desayunan con algo nuevo que no va a pasar por el hecho de no haber presupuesto. La noticia concreta tiene que ver con que se prorrogó el presupuesto 2021. Es decir, el año que viene, como establece la ley de la Administración Financiera Nacional, va a haber presupuesto, pero va a ser una prórroga del presupuesto de este año. No va a haber un presupuesto concreto
para 2022 con todas las cosas negativas que eso trae, ¿no? Eso incluye, Flor, las partidas, ¿no? Porque habíamos hablado mucho durante la pandemia de lo que implicaban partidas para desarrollo social, partidas educativas, en el marco de la reactivación de determinados sectores que durante la pandemia habían estado parados, frenados, y que ahora, con la vuelta a la normalidad, por ahora, ¿no? Tocamos madera en función de la cantidad de los contagios, deberían tener un presupuesto distinto. Esto claramente no va a ocurrir. Claro, no, por ahora no va a haber un presupuesto. La noticia tiene que ver con esto. En el boletín oficial se publicó la prórroga del presupuesto 2021 y lo que dice textualmente el boletín oficial hoy es: todas las modificaciones se van a hacer de manera discrecional. Esa palabra usa el boletín oficial, aprobada por el presidente Alberto Fernández, o sea, el Poder Ejecutivo, su jefe de gabinete, Juan Mansur. Eso sí, todo lo que tiene que ver con aumento del gasto, partidas, tiene la potestad para hacerlo el Poder Ejecutivo, puede ampliar, no sé, como decíamos, Ministerio de Desarrollo Social, partidas para los... Salud, con el tema de la pandemia. Salud, bueno, los dos ministerios claves son Desarrollo Social Por eso y la emergencia Salud. sanitaria, ¿no? Porque es la autoridad de aplicación del Ministerio de Salud con las distintas acciones y, bueno, de esta manera. Le da un marco jurídico. Pero dijiste una palabra clave, discrecional, y acá volvemos a apelar a Vero, porque lo discrecional genera controversia y más allá de que la oposición no acompañó al proyecto oficial de presupuesto, si hay un manejo discrecional seguramente va a haber mucho cuestionamiento. Exactamente, y ahí será fundamental el rol de Guado de Pedro, del ministro del Interior, como decía Flor también, de Juan Mansur, el jefe de gabinete, y el vínculo que se establezca ya más cercano con cada uno de los gobernadores. Insisto en observar todo lo que está pasando en términos políticos, tanto el consenso fiscal y el portazo anticipado que anunció Larreta, como el caso del presupuesto y este objetivo logrado por parte de la oposición de voltear el cálculo de recursos y gastos para 2022, y el acento que puso precisamente, volvemos a Gerardo Morales, diciendo esto no estuvo bien, no primó la racionalidad y es necesario para los gobernadores el presupuesto. Va a ser interesante la reunión con todos los gobernadores, eso para cualquiera de las dos, o para las dos, porque se va a tener que sentar a ver cómo se garpan las cuentas del 2022 el gobierno con sus gobernadores y con los gobernadores que representan a aquellos diputados que no le dieron el presupuesto, y los senadores y el Congreso en general que no apoyó lo que es el presupuesto 2022, ¿no? Sigue el ruido en Juntos por el Cambio precisamente por... ¿Cómo negocias con esa gente? El Senado es el que representa las provincias, ¿no? Sí, Vamos a el Senado aclarar de la eso. provincia Y los diputados, representan a los pobladores de cada una de esas provincias. Sí, pero es cierto que sigue habiendo ruido en Juntos por el Cambio, no solamente Gerardo Morales, pasa también con los intendentes, que obviamente observan cómo los gobernadores negocian con el gobierno nacional los recursos para sus provincias y eventualmente para las localidades. Es como dice Flor, es muy complicado el escenario y es más complicado precisamente para los gobernadores opositores que creen que se debería haber aprobado el presupuesto, pero bueno, tienen un frente político interno muy complicado también. Algo importante para decir entonces es, todo lo que tiene que ver con gastos, el gobierno lo puede ir ampliando, pero lo que tiene que ver con los ingresos del Estado, que eso te surge a raíz de cambios impositivos, por ejemplo, ahí el Poder Ejecutivo no puede hacer nada porque son facultades del Congreso. Por eso la necesidad de este acuerdo del consenso para llevarlo al Congreso, ¿no? Seguramente de eso es lo que estábamos hablando en función del respaldo de estos tres mandatarios provinciales que responden en la UCR.